2 de la mañana, lo primero es darle los buenos días, la bienvenida y agradecerle el haber aceptado esta invitación a Adriana Savio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, nos vamos a meter en el tema de entrada, sí, porque evidentemente estamos frente a muchos casos, y cuando digo muchos casos son muchas situaciones en donde la gente requiere información y luego de la investigación policial y la investigación judicial sentimos que esos casos van dando lugar a, no sé si llamarle el crimen perfecto, pero empiezan a quedarse sin pistas, sin sospechosos, o los sospechosos existen, pero no las posibilidades de tener las pruebas para poder incriminarlos, ubicarlos en la escena del crimen, etcétera, etcétera. Allí surge, y lo hemos tenido en los últimos tiempos, específicamente con el caso de Lola Chomnales, algunos términos como el de realizar una autopsia psicológica de la víctima. Y yo le comentaba recién fuera de cámara a Adriana, sonaba hasta fantasioso si uno no explicaba a la gente cuál es el trabajo, qué significa realizar una autopsia psicológica. Pongamos el caso concreto de Lola Chomnales. La autopsia psicológica es una herramienta forense de aplicación real y válida. De hecho, yo te estaba comentando previamente que es una herramienta que al día de hoy se está utilizando, por ejemplo, en el caso de magnicidio de Nisman. Todo esto implica una apertura desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo científico forense también. Y también al Uruguay le significa tener que empezar a ampliar su mente en cuanto al trabajo interdisciplinario en estos terrenos, en cuanto al hecho de integrar, diríamos, nuevos profesionales al ámbito de trabajo, en cuanto a poder también, no sé si modificar, sino innovar y mejorar las maneras de investigación. Que en realidad es hacia lo que se va, diríamos. Nosotros en nuestra institución formamos también mucha gente del cuerpo policíaco, que digo, justamente tiene este cometido, o sea, buscan esto de poder empezar a innovar la manera de investigar. El crimen perfecto no existe. Lo que sucede es que por lo general por las instancias, hay determinadas instancias criminales que por la complejidad y la dificultad, como por ejemplo para recabar elementos en la escena o para poder captar, diríamos, aspectos que nos den información sobre la investigación, huyen en el tiempo determinados aspectos que hacen que nos perdamos información, diríamos, ¿no? De hecho, acá sucede mucho, y ustedes lo saben muy bien, casos que se descubren o, diríamos, emergen a la luz mucho tiempo después. Claro, por ejemplo, en el caso de realizar una autopsia psicológica, podría aparecer, no estoy dando el caso específico en términos generales, podría aparecer una relación de violencia intrafamiliar, podría aparecer determinado tipo de frustraciones. Supongamos que en este caso la adolescente podía haber tenido y que ni siquiera sus padres tenían conocimiento o no lo habían percibido de la manera que en este caso el perito forense lo ve. Bueno, la autopsia psicológica como herramienta forense es una reconstrucción de la forma de vida, diríamos, del hábitus y la manera de vivir y sentir de la víctima. No solamente las horas previas a su escena específica, donde desgraciadamente en este caso muere, ¿no? Sino, diríamos, mucho tiempo antes también. Podemos estar trabajando con un periodo de tiempo de 1 año a 2 años de distancia en el tiempo. ¿Qué pasa? Lo que cuesta por lo general desde el imaginario social, y esto tiene que ver con esto de lo fantasioso que tú me planteabas, tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿qué credibilidad yo le puedo dar a juicios subjetivos? Sin embargo, los juicios subjetivos nosotros podemos ordenarlos en base a un conjunto de preguntas que están estandarizadas, que de hecho son siempre las que se utilizan en todas las autopsias psicológicas que se aplican, están baremizadas a nivel universitario, internacional, y en realidad, digo, o sea, tiene una pertinencia científica. No es que yo pregunte lo que es una técnica, se sigue una determinada técnica. Y en el caso de Lola se realizó esta autopsia. En el caso de Lola fue pedido. Fue pedido y nosotros desde nuestra parte ofrecimos, diríamos, al doctor Barrera justamente la posibilidad de poder trabajarlo y aplicarlo e implementarlo. Que yo sepa hasta el momento no está en mi conocimiento que haya sido implementado específicamente. No ha sido implementado. Fue pedido, pero sí desde el punto de vista de la herramienta se pueden captar un sinfín de, diríamos, elementos
que no podemos captar desde otro lugar, porque en realidad están no solamente, diríamos, aspectos personales de la víctima, aparece también lo que tiene que ver con sus percepciones frente a la vida, qué sueños tenía, cuáles eran sus objetivos. De hecho, la autopsia psicológica como herramienta forense se utiliza para hacer como un diagnóstico diferencial forense y distinguir lo que podría ser un suicidio de un homicidio. Por supuesto, en este caso, en el caso de Lola, lamentablemente sabemos que fue ultimada, que fue un homicidio, que no fue un acto suicida, pero en algunos casos donde no queda claro es muy importante poder investigar aspectos del fuero íntimo de la víctima para poder distinguir entre una cosa y la otra. En el caso de Lola estamos hablando de un homicidio, ya sabemos lamentablemente que tuvo resultado de muerte. En el caso de Milvana Salomone, la doctora desaparecida, todavía no sabemos de qué circunstancia estamos hablando. De todas maneras, tu acercamiento desde el punto de vista psicológico y criminológico a una situación de este tipo, ¿te hace sospechar, intuir, percibir que estamos hablando, claro, de un tipo de un intento de secuestro exprés, de una rapiña con una mala resolución o de una situación personal que todavía desconocemos? En realidad, en base a lo que se sabe, evidentemente el auto de la doctora es interceptado en un determinado momento. Hay circulaciones raras del auto que vuelve hacia la casa y después, diríamos, se aleja nuevamente de su domicilio. A la altura del cilindro municipal se desconecta el GPS, o sea, hay una desconexión satelital del coche. Y de hecho hay filmaciones posteriores a eso donde se ve que el auto se empieza a mover de manera distinta. Ven también qué significativo, cómo se pueden también percibir cosas desde afuera, que no necesariamente quiere decir que porque sean hipótesis tienen menos fuerza. Claro. O sea, hay que contemplarlas igualmente. Tú con los elementos que me decís técnicos que se utilizan dentro del instituto, ¿podrías reconstruir el estado de ánimo que tenía la doctora, por lo menos en ese último día? La manera en que salió a manejar a la ruta, si estaba alegre, si no estaba alegre, si tenía motivos para estar preocupada o no estar preocupada. Bueno, en el ambiente nuestro se trabaja mucho, por ejemplo, que de hecho en España, en Europa se trabaja muchísimo y actualmente se está trabajando también mucho en México, todo el tema de la percepción de la psicología expresiva, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es lo físico, lo comportamental desde lo físico, que también muestra lo afectivo en nuestros estados de ánimo. Ella en realidad figura una filmación de ella bajándose de su auto en la estación de servicio. Se la veía como en un estado normal, ¿no, verdad? De todas maneras, era una persona que se ve que evidentemente tendía a estar, diríamos, muy atenta, pero quiere decir, a ver, esto seguramente tenga asociación con su propia formación y su propia profesión. Claro. Ella era médico, o sea, una persona con una atención bastante presente siempre, ¿no, verdad? Digo, hay maneras de moverse también que tienen que ver con eso. Por lo menos en la filmación de la estación de servicio no se percibe nada extraño. En su comportamiento físico, diríamos, cuando sale del coche, había surgido la posibilidad de que se hubiese cambiado, pero en realidad después se constata que que ella no se cambia de ropa, porque eso ya nos estaría hablando de que, bueno, evidentemente iba hacia otro lugar o tenía otros planes, venía tranquilamente de la casa de su madre, como que no había algo presente en ella que pudiera estar anticipando que esperaba algo más. Nosotros tendríamos muchas otras preguntas para hacerle, inclusive antes de salir al aire nos hablaba de que el Uruguay es complejo para estudiarlo también desde la psicología forense y desde la psicología criminal, que de repente no seguimos estándares de lo que en otros países se da, hablando también de cómo se comporta la delincuencia, porque obviamente hay un estudio del comportamiento. Se nos ha terminado el tiempo, pero me voy a quedar con, además del agradecimiento por el haber llegado a esta invitación, Adriana Savio, con una última pregunta concreta. En trabajos concretos, en casos concretos, que hayas estado realizando, que el equipo haya estado realizando una investigación. ¿Surgieron elementos que luego determinaron, dieron mejores pistas o generaron una pista concreta hacia el encuentro de lo que pudo haber pasado, o tal vez de los propios delincuentes? Hace poco tiempo recibimos un caso que en realidad lamentablemente, y digo lamentablemente porque todavía estamos en tratativas para encontrar
a un legista, a un abogado que quiera tomarlo, es, de hecho, al día de hoy en el caso, clave poder aplicar una autopsia psicológica, porque de hecho es el discernimiento entre un suicidio o un homicidio en un espacio compartido de otras personas presentes. Bien. Frente a la víctima. Y lo que ha complicado muchísimo es que desde el punto de vista legal hay que trabajar mucho. De hecho, nosotros en nuestra institución trabajamos siempre interdisciplinariamente porque creemos muchísimo en esto, en poder abrir la mente de otras disciplinas para poder ampliar la visión también, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Adriana, muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido más que elocuente en más de uno de los casos. Esperemos que seguramente en los próximos días algunos de los trabajos que el Instituto está llevando adelante arroje buenos resultados. Seguimos con Daniel.